buenas tardes a todos. Hoy sábado 19 de febrero de 2022 estamos realizando el 52º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico Germán Rodríguez Richie, miembro de número de nuestra institución, quien nos presentará una conferencia titulada La participación de Colombia en la Guerra de Corea. El académico Germán Rodríguez Richie es egresado de la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá, General José María Córdoba. Se graduó como profesional en ciencias militares en el grado de subteniente de infantería. Él adelantó cursos de infantería básica en el ejército de los Estados Unidos, en Panamá. Es lancero y contraguerrillas. Fue comandante de pelotón y de compañía en varias oportunidades. Siendo capitán, en 1992 recibió una herida en la arteria femoral en combates contra los frentes 14º y 15º de las FARC. Se le otorgaron condecoraciones por sus virtudes militares, las condecoraciones Antonio Nariño, José María Córdoba, y las medallas militares Batalla de Ayacucho, Heridos en Acción, 15 años de servicio, Fe en la Causa, Rafael Reyes, y en el año 2019 recibió la medalla militar bicentenario de la campaña Libertador. Germán Rodríguez adelantó especializaciones en Administración Pública y Finanzas y en Administración de la Seguridad en la Universidad Militar Nueva Granada. Germán Rodríguez es historiador de la Universidad del Valle. Fue alumno de los académicos Alonso Valencia Llano, quien es profesor titular en el Departamento de Historia de la Universidad, y Francisco Zuluaga Ramírez, quien también era profesor ya emérito de la Universidad del Valle y falleció recientemente. Germán Rodríguez pertenece a las academias de Historia Militar y de Historia del Valle del Cauca. Es docente de Historia Militar y de Historia Aérea en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, aquí en la ciudad de Cali. Es vicepresidente de ACORE, la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares del Valle del Cauca. Trabaja actualmente como director de seguridad de varios grupos empresariales, entre ellos Santa Anita Nápoles, Grupo de Lima y Los Vallados. Entonces, hoy Germán Rodríguez nos va a presentar una conferencia sobre la participación de Colombia en la Guerra de Corea. En el contexto de la Guerra de Corea, él nos va a dar a conocer algunos antecedentes, tanto internos como externos, sobre el conflicto de mediana intensidad de la Guerra Fría y por qué Colombia decidió participar en esa guerra. Conoceremos las operaciones militares más importantes en las cuales participó Colombia, algunos de sus líderes militares y héroes más famosos, y a su vez el legado que le dejó esta participación a nuestras fuerzas militares en cabeza de nuestro ejército y también en la Armada. Adelante entonces, Germán, con tu conferencia. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes, estimados académicos. Qué gusto estar en el día de hoy compartiendo una conferencia más de historia aquí en la Academia de Historia del Valle. Sí, en efecto, como lo dijo Mario, vamos a conocer la historia, una pequeña reseña histórica de Colombia en esta guerra, en la Guerra de Corea. Bien. Como hilo conductor desarrollamos unas ayudas con el fin de irlas poco a poco desarrollando. Para ambientarnos un poco, al lado izquierdo, en la parte de arriba, tenemos la medalla de Corea, que se ganaron los veteranos por ir allá. En la parte de la mitad tenemos la famosa estrella, la estrella de plata, la tan anhelada estrella de plata. Y en la parte de abajo tenemos la estrella de bronce con B al valor. Bien, estamos cumpliendo 70 años de la participación de Colombia. Esto fue una gesta heroica
y por ende es un homenaje a todos aquellos voluntarios, aquellos valientes colombianos que marcharon a tierras tan lejanas a ofrecer su esfuerzo, su sacrificio. Bien, les decía que Colombia participa en la guerra de Corea con un batallón de infantería creado para tal fin y con una fragata de guerra, la Almirante Padilla. Bien, igualmente les decía que la guerra de Corea por los historiadores es conocida como la guerra olvidada. Es el primer conflicto de mediana intensidad de la Guerra Fría. El mundo ha tenido conflictos de alta, de mediana y de baja intensidad. Y ustedes saben que la Guerra Fría fue un enfrentamiento entre las dos potencias después de la Segunda Guerra Mundial, enfrentamiento de toda índole, enfrentamiento económico, enfrentamiento político, enfrentamiento ideológico, enfrentamiento tecnológico, enfrentamiento informativo, espacial y hasta deportivo, porque estos bloqueos que se hicieron, pues, afectaron los Olímpicos de Moscú en 1980 y posteriormente Los Ángeles en 1984 por el boicot. De modo que la Guerra Fría fue un enfrentamiento de toda índole. Bien, esta guerra enfrenta a dos naciones hermanas, enfrenta a Corea del Norte con el apoyo soviético y chino y a Corea del Sur con el apoyo de Estados Unidos bajo el liderazgo de las Naciones Unidas y 21 naciones más. Les comentaba que el mundo se había polarizado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a conocer algunos antecedentes de índole externo. Vemos que Corea se convirtió desde 1910 en una colonia japonesa. Es muy interesante algunos estudios por parte de unos historiadores del cambio que sufrió el Japón entre los años de 1875 aproximadamente a 1920. ¿Ya? El Japón era en esa época, en las últimas décadas del siglo XIX, era feudal, era un Japón pobre, era un Japón esclavista y se convirtió en 40, 45 años en un Japón imperial, amenazaba a sus vecinos, en un Japón rico, industrializado y capitalista. Es un tema bien interesante. Entonces, Japón tenía cierta hegemonía en las primeras décadas del siglo XX y anexa Corea, la pone como colonia. Entonces, aquí comienza nuestra historia de Corea. Muy bien. Pero ¿qué sucede con el fin de la Segunda Guerra Mundial? Que el Japón es obligado a capitular después de las bombas atómicas. La península fue dividida en dos por el paralelo 38. Entonces, al norte, las tropas soviéticas instauran un gobierno comunista bajo el liderazgo de un oficial coreano de Corea del Norte llamado Kim Il-sung. Kim Il-sung luchó de la mano de las tropas soviéticas en el frente oriental contra los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenía cierta aceptación por parte de Stalin. Kim Il-sung, que es el abuelo del dictador de Corea del Norte en estos momentos, llamado Kim Jong-un. Bien, y al sur, las tropas americanas instauran un gobierno demócrata después de un periodo electoral en donde fue elegido el primer presidente de Corea del Sur, llamado el señor Syngman Rhee. Bueno, muy bien, pero ¿qué sucede? Que el 1 de octubre del año 49 triunfa la Revolución Popular China. Y esto obviamente altera el equilibrio geopolítico en el mundo, y en especial en Asia, donde van a suceder estos episodios que
los vamos a narrar aquí. Entonces, ustedes saben que en las primeras décadas del siglo XX habían dos facciones ideológicas enfrentadas en China. Los nacionalistas con Chiang Kai-shek y los comunistas con Mao Zedong. Pero ¿qué sucede? Estas dos facciones deciden unirse porque hay un enemigo más poderoso, que era el Japón, en las décadas del año 1920-1930. Entonces, se unen a luchar contra el Japón. Pero una vez vencido el Japón, estas dos facciones avivan sus odios y después de una guerra civil tremenda que poco conoció Occidente, triunfa Mao y obliga al líder nacionalista Chiang Kai-shek a marchar al exilio. Entonces, triunfa la Revolución Popular China y eso como antecedente antes de la guerra. Y las tensiones iban en aumento, ¿no? Hubo dos derrotas del líder comunista de la Unión Soviética, Joseph Stalin, en Europa. ¿Cuáles fueron? Primero, que fracasó el bloqueo a Berlín entre los años 48 y 49. Ustedes saben que Alemania, haciendo un parangón, Alemania fue dividido en 4 provincias, ¿no? En 4 regiones. Inglaterra, Francia, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y a su vez Berlín también fue dividida en 4 regiones. Pero resulta que Berlín estaba dentro de la parte oriental, dentro de la parte soviética. Entonces, después del año 45-46, las 3 potencias aliadas occidentales veían que sus homólogos soviéticos siempre iban en contravía en la forma de administrar Berlín y las posteriores Alemanias. Entonces, es cuando Stalin bloquea la parte oriental de Berlín y no permite que pase personal, ni provisiones, ni alimentos, ni nada. Entonces, la respuesta aliada no se hizo esperar, y fue el puente aéreo aliado militar, que tal vez fue el más famoso, aunque no es el primero. El primer puente aéreo militar fue en la Guerra Civil Española. Este es el segundo puente aéreo aliado en el siglo XX, pero tal vez fue el más famoso. Entonces, durante 3 meses, aviones aliados de carga llevaban provisiones de varios aeropuertos en poder de territorio inglés, francés y americano, aterrizando en el Berlín soviético, especialmente en uno de los aeropuertos que se llama Tempelhof. Entonces, realmente Stalin se dio cuenta que las políticas que había intentado imponer no surtieron efecto y levantó el cerco a la ciudad. Posteriormente, allí se levantó, en los años 61 y 62, se levantó el famoso muro de Berlín. Aquí hay una anécdota que quiero comentarlas, que es acerca de un teniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El teniente se llamaba Haile Galveston. A él le pusieron el famoso bombardero de chocolates, porque en vez de arrojar bombas, él arrojaba chocolates. Él se dio cuenta que en Berlín, en el Berlín soviético, los niños no conocían el chocolate de golosina, lo conocían como alimento, pero no de golosina. Y él hizo una campaña en Estados Unidos y recogió chocolates en las fábricas de Milky Way, de Hershey's, y les llevaba a los niños de Berlín, les regalaba chocolates americanos. Esto fue muy famoso porque tiempo después esos niños crecieron y le hicieron un homenaje a él, que ya era coronel, inclusive retirado en el año 2000. Entonces, el puente aéreo aliado fue la respuesta al bloqueo a Berlín que intentó imponer Stalin. Y la otra derrota política fue el cisma yugoslavo, ¿no? Josip Broz Tito, el líder político de
de las exrepúblicas de las ex Yugoslavia, desafió el poder de Stalin y se hizo aliado, se fue al lado de los Estados Unidos y de Inglaterra, entonces desafiando el poder de la Unión Soviética y de Stalin, a pesar de que, acuérdense que los yugoslavos son primos de los rusos, no que los rusos son eslavos orientales y estos son eslavos meridionales, pero son primos por etnia. Inclusive el idioma es muy parecido porque vienen de la misma etnia y tienen prácticamente muchas similitudes en cuanto a la lengua. Bien, entonces estas fueron las dos derrotas políticas de Stalin en Europa. En la parte interna, aquí en Colombia, algunos antecedentes importantes para entrar en materia. Colombia sufrió un periodo de paz, tuvo un periodo de paz, después de la Guerra de los 1000 días, en 1902 hasta 1948. Importante también decir de que en 1907 Rafael Reyes impulsa la reforma militar en donde profesionaliza el Ejército Nacional, le da como ese estatus de nacional, digámoslo así, creando la Escuela Militar de Cadetes con una misión militar chilena con los capitanes Ahumada Guillén, y posteriormente, 2 años después, crea la Escuela Naval Almirante Padilla y luego la Escuela de Guerra, 1911. Luego viene el conflicto con el Perú, en donde las armas de la República se vuelven a calentar, y durante todo este periodo, pues, las ideas de progreso, de modernización, de obras de infraestructura y de crecimiento de ciudades nos llegó por fin. Pero ¿qué sucede con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el año 48? El llamado Bogotazo. Es que la guerra partidista entre liberales y conservadores vuelve y se aviva, vuelve y toma esa importancia y comienza la violencia muy conocida por todos nosotros en Colombia. Y en 1950 es elegido presidente Laureano Gómez, quien decide apoyar la lucha contra el comunismo. Y bueno, hubo razones partidistas, quiso congraciarse con los gringos. Aquí hubo mucho, en cuanto a la selección de oficiales, hubo algún revanchismo y demás. Hay mucha tela para cortar aquí. Por ejemplo, el primer comandante del Batallón Colombia, mi coronel Jaime Polanía Pollo, él era el comandante del Batallón Bogotá y quiso marchar a Corea. Él se ofreció voluntario. A mi capitán, a mi general Valencia Tovar, ya después con los años le preguntaron que por qué lo habían seleccionado a él para ir a Corea. Él fue de capitán a Corea. Y él dijo, no, realmente yo no sé a mí por qué me seleccionaron. Claro, mi capitán Valencia Tovar había estado en una comisión de estudios en los Estados Unidos acerca de la mecanización de la guerra años atrás. Pero sí, siempre hubo mucho revanchismo entre los oficiales, entre los suboficiales. Por ejemplo, los escogían por el pueblo de donde venían, si el pueblo era liberal o era conservador, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Vamos a ver cuál es el desarrollo de la guerra. El desarrollo de la guerra fue que el 25 de junio de 1950, tropas de Corea del Norte invaden el sur con el beneplácito de Stalin y con el fin de recuperar su imagen internacional. Entonces, inmediatamente la ONU y el Consejo de Seguridad acude en ayuda de su aliado del sur con la famosa teoría de la contención. La idea era contener el comunismo. Colombia, que años atrás había firmado la Carta de los Derechos Humanos, junto con 58 miembros más, entonces decide participar. Y las tropas de Estados Unidos y las de Corea del Sur fueron replegadas inmediatamente ante la invasión norcoreana sobre la provincia de Pusan. Estas tropas estuvieron comandadas en primera instancia por el general Douglas MacArthur. Bien, vemos la ubicación geográfica de Corea. Realmente no se conocía en los años 50 dónde quedaba Corea. Todavía el mundo era muy grande.
hace 70 años. Los avances tecnológicos en cuanto a aviación, no había un avión que pudiera atravesar los mares. Tan solo el cambio tecnológico del motor pistón al motor jet apenas se estaba implementando en los aviones a reacción, en el ala militar, no en el ala civil. Entonces, todo lo que marchaba hacia Corea era por el mar. Muy bien. Estos son los países que participan, los 22 países que deciden participar en la guerra de Corea. Los 4 países de la Commonwealth, en cabeza de Inglaterra, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, los cuales aportan tropas. Estados Unidos aporta el 8º ejército, 3 divisiones, la 5ª fuerza aérea y la 7ª flota de la Marina de Guerra. Francia aporta un batallón de infantería, Bélgica aporta un batallón de infantería, Colombia un batallón de infantería y una fragata, Etiopía un batallón de infantería, Grecia un batallón de infantería, Luxemburgo aporta 50 hombres, Holanda un batallón de infantería, Filipinas un batallón de infantería, Turquía aporta una brigada y 2 regimientos de infantería, Tailandia y Xi'an un batallón de artillería, Sudáfrica un escuadrón de combate y una fragata, y Corea del Sur todas sus fuerzas militares. Y hay países que aportan servicios médicos, como fueron Dinamarca y Suecia, con una nave hospital, y India y Noruega con hospitales de campaña. Bien, 7 fueron las fases de la guerra durante la guerra de Corea. Primero, la invasión por parte de Corea del Norte, que duró 6 semanas hasta replegar las tropas sobre el área de Pusan. El posterior desembarco en Incheon, con el desarrollo de las operaciones Cromite, Yunque y Martillo, a cargo de del 10º Cuerpo de Ejército y de la 7ª División. Posteriormente, el ingreso de la China Roja a Corea, con el general Lin Piao, al mando de 16 cuerpos de ejército, 46 divisiones y 868.000 combatientes. Es una cosa brutal. Les hago un parangón aquí. La China aportó 46 divisiones, 16 cuerpos de ejército. Durante el Frente Oriental, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania decide invadir la Unión Soviética, durante un ancho de frente de 5.000 kilómetros entre el Mar Báltico y el Mar Negro, Alemania envió 250 divisiones. Eran 4 millones de hombres. Imagínense lo que es la masa dentro de lo que es la guerra, la masa como objetivo de la guerra. Bien, la 4ª fase fueron las ofensivas y contraofensivas. Ya el Batallón Colombia participó de lleno aquí, especialmente la recuperación de Seúl por los aliados. Las ofensivas finales, que fueron la Operación Killer, la Operación Reaper hasta la línea Kansas. Estas ofensivas finales, estas líneas, son sitios estratégicos en el terreno, como decir la línea Sigfrido en la Segunda Guerra Mundial. La posterior guerra de trincheras, que Colombia se batió, guerra de posiciones, hasta el armisticio de Panmunjom en 1953, que fija la zona desmilitarizada entre las 2 Coreas. Bien, entramos de lleno, aquí vamos aterrizando poco a poco. El Batallón de Infantería número 1 Colombia fue activado mediante decreto presidencial 3927 del 26 de diciembre del año 50, los cuales se concentran 1.080 hombres en Bogotá, en el Cantón Norte, y adelantan un entrenamiento de 12 semanas. Aquí hay muchas anécdotas.
Los batallones territoriales aportan tropas, el batallón Pichincha aporta tropas, el batallón Girardot, los batallones del Llano, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de un entrenamiento de 12 semanas, la logística no era la mejor en esa época. En una ceremonia especial, el presidente de la República, el 13 de mayo del 51, le entrega la bandera de guerra al coronel Jaime Polanía Puyo, comandante del batallón, y posteriormente hay un desfile militar por la calle Séptima. Luego de eso, el batallón se desplaza hacia Buenaventura y zarpa en un buque de transporte de tropas, el Aiken Victory, con destino a Corea. En efecto, llega a Corea, se concentra inmediatamente, es recibido por las autoridades de Corea del Sur, entre ellos el presidente Syngman Rhee, que los alienta y les agradece todo ese esfuerzo que van a poner ellos para que su patria viva en paz. Adelantan 6 semanas de entrenamiento intensivo, reciben armas de acompañamiento de un calibre mucho más grande, como para darle al batallón una fuerza un poco mayor que se necesitaba, y es incorporado al regimiento 21 de la división 24 del 9º Cuerpo y del 8º Ejército de los Estados Unidos. Ya vamos a hablar de eso, como para que nos ambientemos poco a poco de qué es un regimiento, qué es una división, qué es un cuerpo de ejército, qué es un batallón, etcétera, etcétera. Bien, aquí en esta foto vemos al presidente Laureano Gómez visitando al Batallón Colombia en el Cantón Norte en 1951, meses antes de que el batallón marchara a Corea. En la diagonal de él está el coronel Jaime Polanía Puyo, aquí en este jeep militar. Bien, vamos a ver los distintos escalones del mando para que veamos cómo funcionan las funciones de comando en los distintos grados. Bien, la unidad mínima de combate de la escuadra, que la comanda un cabo segundo o un cabo primero, tiene 2 equipos, A y B, total 10 hombres. Posteriormente viene la sección, que la tiene un cabo primero o un sargento. Son 2 escuadras, 20 hombres. Luego viene el pelotón, que lo tiene un subteniente o teniente, son 2 secciones, 40 hombres. Posteriormente viene la compañía, vamos de abajo hacia arriba, ¿no? La compañía, cuyo comandante es un capitán, ya son 10, 12 años de experiencia en el mando, tiene 4 pelotones, 160 hombres. Posteriormente viene un batallón que lo comanda un teniente coronel o un mayor antiguo con grado, concurso de Estado Mayor. Son aproximadamente 18 años, 20 años de experiencia en el mando. Y tiene 6 compañías, un batallón. Tiene 3 compañías de choque, una compañía de armas pesadas, tiene una compañía de instrucción y reemplazos y una compañía, de comando y de servicios. En total son 1.100 hombres aproximadamente. Posteriormente viene brigada o regimiento. Brigada se le dice aquí en Colombia, en España, por ejemplo, o en Estados Unidos se le dice regimiento. Son 6 batallones. Aquí viene ya la combinación de las distintas armas. Entonces son 6 batallones. Son 3 batallones de infantería. Tiene un batallón de ingenieros. Tiene un batallón de artillería. Y tiene un grupo mecanizado de caballería. Entonces es la combinación de las armas. Aproximadamente son 6.000 hombres. Una brigada. Y el comandante es un brigadier general o un general de brigada o un coronel efectivo, ya antiguo. Aquí ya tienen el mando 25 años, 28 años, y el general mínimo tiene, sí, 28, 30 años de servicio. Posteriormente viene la división, que es un mayor general, tiene 3 brigadas, aproximadamente 18.000 hombres. Posteriormente viene el cuerpo de ejército, que es un teniente general,
general de 3 estrellas, o 3 soles, digámoslo así. Son 3 divisiones, 56.000 hombres. Y por último, un ejército que lo comanda un general de 4 estrellas, tiene 4 cuerpos, aproximadamente 220.000 hombres. En la Segunda Guerra Mundial, habían era agrupación de ejércitos, imagínense. O sea, una cosa mucho más grande. Y los comandantes de las agrupaciones de ejércitos eran mariscales. Bien, esto es como... eso es de solamente informativo. Bien, continuamos. Aquí vemos, esta es una ayuda de cómo estaba organizado el Batallón Colombia, que marchó a Corea, el primer relevo. Vemos 40, arriba dice 45, 205, 830. Son 45 oficiales, 205 suboficiales y 830 soldados para una suma de 1.080 hombres. Tiene un comando de batallón y una compañía de comando, que es la que se encarga de la seguridad del puesto de mando del batallón, o donde está el coronel, digámoslo así, con su plana mayor, con su sección de comunicaciones, con su sección de transportes, con su sección de inteligencia. Posteriormente, hacia el lado derecho nos vamos corriendo y hay 3 cuadritos que dicen fusileros. Fusileros. Son 3 compañías, compañía A, B y C. Son las 3 compañías de choque, cada compañía con 3 pelotones en primera línea y un pelotón de armas de apoyo. Posteriormente viene la sección de sanidad, con un médico y un personal de enfermeros, una compañía o una unidad fundamental de armas pesadas. Al batallón se le dio una unidad fundamental de armas pesadas, con morteros de 81 milímetros, con ametralladoras .30 y .50, y por último, una unidad fundamental de instrucción y reemplazos. Esto se llama tabla de organización y equipo, la famosa TOE, cómo está organizado un batallón. Bien, continuamos. La característica especial de la guerra de Corea fue el empleo masivo de artillería, que esto obviamente afecta la moral de las tropas. El empleo masivo de artillería es por fuegos, digámoslo así, tierra-tierra o aire-tierra. Y las operaciones de combate regular que se desataron, en donde el objetivo era ocupar los cerros, dominando las alturas en cercanías al paralelo 38. Bien, vamos a hacer un recuento de las operaciones más importantes en las cuales participó el Batallón Colombia. Entonces, bien, el Batallón Colombia ya había llegado a Corea, tuvo un entrenamiento intensivo con armas de acompañamiento durante 6 semanas, ya estaba listo para la pelea. Entonces, el 7 de agosto del año 51, pues era la fecha de la efemérides de nuestra patria. Entonces, los comandantes americanos quisieron utilizar el Batallón Colombia y que tuviera su bautizo de fuego, digámoslo así. Entonces, se organizaron unas patrullas de reconocimiento en tierra de nadie, ¿no? Tierra de nadie es que no es ni propia, ni mías, ni el enemigo, el que las conquiste. Entonces, sí señor, inician el reconocimiento. A primeras horas de la madrugada salen las tropas a conquistar esos territorios, y en las primeras de cambio, en esta semana, el batallón tuvo 11 heridos leves, pero el enemigo se le hicieron más bajas. Entonces, eso dio un balance muy positivo para el Batallón Colombia, porque demostró una muy buena capacidad de combate y una eficiencia operacional que le gustó a los comandantes americanos. Bien, después de este pequeño periplo, entonces el Batallón Colombia tuvo una visita muy importante
el general Rojas Pinilla visita el puesto de mando atrasado del batallón en Corea. El general Rojas Pinilla era el comandante de las fuerzas militares. Hay un almuerzo de compañeros, hay una ceremonia muy importante, esto eleva la moral de las tropas y el espíritu de cuerpo, y aprovechan aprovecha mi general Rojas Pinilla para entregar la bandera de las Naciones Unidas al comandante del batallón. Bien. Entonces, después de esta visita, ya el batallón está listo para compartir la línea principal de combate junto con otros ejércitos coreanos, ejércitos americanos, etcétera, etcétera. Y 2 días después, en una misión de reconocimiento detrás de las líneas enemigas, es cuando caen los 3 primeros colombianos. Lastimosamente fueron muertos 2 suboficiales y un soldado. Entonces esto no desmotiva a la tropa. El coronel Jaime Polanía reúne a la gente, los arenga, se aumenta el espíritu de cuerpo y les habla, les dice, bueno muchachos, vamos, a partir de ahora no podemos, como se dice vulgarmente, dar papaya, tenemos que elevar nuestro espíritu de cuerpo, hay que vengar nuestros hombres, aquí no vinimos nosotros a poner nuestra sangre, la sangre la ponen los enemigos. Y es cuando a partir de ahora, curiosamente, el grito de ¡Viva Colombia! En todos estos cerros y en todos estos montes comienza a escucharse. El tan famoso grito de ¡Viva Colombia! Que nos enseñaron en la escuela militar, entonces comienza a escucharse, como digo yo, casi a diario y casi en forma semanal. Bien, las conversaciones de paz iban avanzando poco a poco, pero había frustración. Entonces el mando aliado quiso organizar una última ofensiva del año 51 y entonces diseñó una ofensiva a gran nivel. Y esa fue la Operación Nómada, que fue la operación de otoño de ese año y prácticamente fue la más famosa. Bien, entonces, ¿qué se quería? Se quería conquistar las alturas de Cunzón. Conquistando las alturas de Cunzón, había una base en la retaguardia, una base logística china en la retaguardia, y alcanzando esas alturas, se lograba consolidar ese territorio al norte del paralelo 38. Entonces, la orden vino a nivel del 9º Cuerpo. Posteriormente, esa orden de operaciones se fragmentó a nivel divisionario con la División 24, en donde a sus 3 regimientos les encomendó una misión. El regimiento 21 tenía 2 batallones norteamericanos al lado y lado, y el batallón Colombia en el centro como fuerza principal de ataque. Entonces, los objetivos intermedios eran la toma de los cerros 23, 24 y 25, y eso le tocó al batallón Colombia. El primero, porque se parecía a la parte anatómica de la mujer. El segundo fue el cerro El Chamizo, porque había un arbolito todo chamuscado, como consecuencia del fuego artillero, entonces le pusieron el chamizo. Y el último de los objetivos fue el de Don Polo, en alusión al comandante del batallón. El comandante del batallón era un tipo muy sencillo, cuentan, yo no lo alcancé a conocer, era un tipo muy sencillo, un opita, y se hizo querer mucho de los soldados, porque era un tipo que se sentaba a comer con los soldados y los acompañaba y estaba muy pendiente. Era el típico oficial tropero que nosotros llamamos. Entonces, los días
12 de octubre y posteriormente 13 de octubre se desarrollaron unos combates feroces por la toma de estos cerros. Primero fue el del Cerro 23, en la tarde fue el del Chamizo, que fue el más duro, y posteriormente el de Don Polo. Aquí el batallón tuvo 14 bajas, tuvo 32 heridos y el enemigo en todas las bajas de la división tuvo más de 12,000 bajas chinas. Óigame pues, y 1,022 soldados prisioneros que fueron capturados y hechos prisioneros para obtener inteligencia. El desempeño del batallón fue extraordinario, extraordinario, con demostraciones desbordadas de coraje, de valor y de arrojo. Aquí se destacaron el subteniente Bernardo Lema, el subteniente Serrano, el subteniente Raúl Martínez, mi capitán Valencia Tobar, el subteniente Francisco Caicedo Montúa, muy famoso, un héroe, un soldado Francisco Arenas, un qué héroe, y un cabo, el cabo Espinel Mejía, muy famoso este suboficial, después les voy a hablar de él. Las demostraciones fueron impresionantes de coraje, como yo les digo, recibió altos elogios de los comandantes americanos. Y tan es así que en los primeros 4 meses, al presidente de los Estados Unidos, a Harry S. Truman, él concedió la citación presidencial por primera vez al Batallón Colombia por haberse destacado del resto de las unidades por esas acciones heroicas de valor. Hubo personal condecorado, con las estrellas de plata y con las estrellas de bronce. Y como yo les digo, tan solo en los 4 primeros meses de permanencia el Batallón Colombia en Corea. Les voy a presentar un pequeño fragmento de un video de cómo uno de los personajes que participó en esta operación, en la operación Nómada, cuenta, el video demora tal vez 1,5 minutos, 1,40 minutos, cómo cuenta él con sus propias palabras lo que vivió en el Chamizo y cuando el famoso cabo Nolasco Espinel Mejía logra salvarlo, que era el comandante de la escuadra de apoyo. Entonces, instintivamente cuando ahí tuvimos heridos, y hubo un caso bellísimo de un soldado, Rodrigo Arango Quintero, que fue un héroe, el muchacho, porque él en ese ataque le pegaron una ráfaga de ametralladora que le pasó el tórax mientras estaba dando la artillería. Yo personalmente con el enfermero le pusimos su apósito y ya lo vi muerto, sinceramente. Lo cubrimos con una carpa y ya en el momento de lanzarnos al asalto, cuando nos íbamos a lanzar al asalto, usted sabe, esa es la fase más importante dentro de un ataque de infantería, pues un ataque que entra uno a física bayoneta, cuerpo a cuerpo. Eso pues, es el clímax de mística, de cumplimiento del deber, de renunciamiento y sacrificio de un combatiente. En ese momento se juega uno todo, se juega todo y lo único que está es la bondad de mi Dios, pues, y el coraje de uno, o el coraje como comandante y la habilidad del dominio de sus hombres y del manejo de sus hombres en un asalto a bayoneta. Este hombre, cuando nos dio unas condiciones, pidió que le diéramos su VFA porque le estaba disparando su VFA anteriormente. Y fue tal la ausencia de hombres que teníamos ya por los heridos que le dimos el FA. Y en el momento de lanzarlo al asalto, Rodrigo Quintero siguió disparando. Y al terminar nosotros el combate, alguien se acordó de él. Y cuando vinimos, estaba él
su fusil ametralladora con todos los proveedores regados en el suelo, los había disparado todos y estaba muerto sobre la piel. Es que es el coraje del fútbol. Coraje de los colombianos. Bueno, bien, ese es un fragmento de uno de los videos que les hicieron a estos veteranos de la guerra de Corea. Este es mi coronel Francisco Caicedo Montúa, que fue a Corea y fue héroe en el Chamizo. Muy conocido, mi coronel. Lástima, murió el año pasado. El ejército le hizo un gran homenaje a él. Él fue de subteniente a Corea y él era el comandante del pelotón Los Tigres y el comandante de la escuadra de armas de acompañamiento era el cabo Nolasco Espinel Mejía, otro héroe, también condecorados con las estrellas al valor. Entonces, él cuenta allí la historia de un soldado que fue héroe, pues. Son de esos héroes anónimos que nosotros, los estudiosos de estos temas, no dejamos que su memoria se olvide. Este muchacho fue muerto en Corea y fue acreedor de la medalla póstuma, de la medalla de la Estrella de Plata. Bien, después de alcanzar esos objetivos intermedios, se logró el objetivo final con el Batallón Colombia y con los 2 batallones de gringos y fue realmente una cosa apoteósica. El comandante del batallón tuvo una acción temeraria y sitúa su puesto de mando en la línea principal de combate y desafortunadamente es herido el comandante del batallón. Entonces, es sacado inmediatamente del área de operaciones y le pegan un tiro en la cintura. Queda encargado del batallón el mayor Otilio Leiva. Mi coronel es enviado a un hospital de campaña para recuperarse de sus heridas. Las operaciones continuaban. Bien, aquí vemos una foto en donde está todo el Estado Mayor y todos los generales del 8º Ejército. El que está a la izquierda es el ayudante de comando. El que sigue es mi general, el famoso general de 4 estrellas, comandante del Ejército de las Naciones Unidas, James Van Fleet, y todo su Estado Mayor. Y aquí a la derecha vemos la bandera de Colombia, el día de la ceremonia. Aquí vemos al general Van Fleet y poniendo la citación presidencial a la bandera de guerra del Batallón Colombia por acciones heroicas en combate. El abanderado es el subteniente Vallejo. Estas fotos, tan solo se conocieron hasta hace tal vez 4 años. Un sargento las tenía y no se acordaba. Ya están muy veteranos estos veteranos de guerra, ya están muy entrados en edad. Entonces, a veces la memoria va y vuelve. Lograron están en color sepia, que no se conocían. Esta es que los comandantes militares vieron. Hay un general llamado Blackshard Bryan. El general Blackshard Bryan es el comandante de la 24ª División. Oiga, él se atrevió a decir lo siguiente, leo textualmente: he combatido en 3 guerras, he comandado y visto luchar los mejores soldados del mundo. Pensé que nada me quedaba por ver en el campo del heroísmo y la intrepidez humana. Pero viendo combatir al Batallón Colombia, he presenciado lo más augusto, lo más soberbio de mi vida. Mayor general de los Estados Unidos, Blackshard Bryan, comandante de la 24ª División del Ejército de las Naciones Unidas.
Si yo pregunto, estos generales tan curtidos en la guerra, ¿cómo se atreven a decir eso del Batallón Colombia? ¿Qué vieron que les causó tanto impacto? Increíble. Yo he sido muy estudioso de estos temas. Yo he estudiado héroes militares, generales, operaciones, guerras, héroes tremendos, pero no alcanzan a dimensionar, especialmente en esa guerra tan terrible que azotó al mundo, la Segunda Guerra Mundial. Y claro, una guerra no deja nada bueno, pero la Segunda Guerra Mundial dejó pues avances tecnológicos, dejó también mucha cosa, a pesar de todo, mucha cosa buena dejó, como adelantos científicos y otras cosas. Estos hombres curtidos en la guerra habían visto lo inimaginable. Entonces, a partir de estas acciones del Batallón Colombia, el Batallón Colombia comenzó a tener gran estima en todos los comandantes. Aquí vemos al general Van Fleet compartiendo con los soldados del Batallón Colombia, lo vemos ahí en la mitad, está el coronel Polanía y hay un grupo de soldados, pues, para la foto cuando visitó el puesto de mando atrasado del Batallón Colombia en un momento de esparcimiento. Aquí vemos al subteniente Bernardo Lema Henao, el de la izquierda, y al cabo Nolasco Espinel Mejía, héroe en el Chamizo, y mi teniente Lema Leo, también héroe en uno de los objetivos de la operación Nómada. Mi teniente Lema fue general de la República y el cabo Nolasco también dejó una gran huella como militar. Aquí vemos al personal condecorado con la bandera de guerra el día de la ceremonia. Y yo hago aquí una medalla. ¿Qué es una medalla o qué es una condecoración? Es un poderoso símbolo cargado de honor y cargado de muchas emociones. Para algunos puede ser un adorno o un trozo de metal que cuelga de una chaqueta militar, que cuelga de una guerrera. Pero es que no se alcanza a comprender que a las personas no solamente los mueve el ansia de dinero, ni de bienes materiales. No. Para estos soldados es muy importante la gloria. Es muy importante el reconocimiento. Es muy importante el honor. Por eso una medalla es una medalla, y más si son por acciones de guerra, por acciones de valentía, de coraje, en donde en franca lid estos valientes se enfrentan a un enemigo y lo logran vencer en el campo de combate. Eso es lo máximo para un militar. Bien. Este militar que vemos es el brigadier mayor Nolasco Espinel Mejía. Él fue cabo, héroe en el Chamizo, como el teniente Caicedo también. Lucía muy orgulloso sus medallas conseguidas en Corea. A su regreso, bajo el uniforme de soldado, bajo uniforme de su oficial, mostraba una carta que le mandó el presidente de los Estados Unidos, el presidente Dwight Eisenhower, en los cuales lo felicitaba por esas acciones en Corea y le manifestaba que siguiera la carrera militar. Y su sueño fue ser oficial del ejército. Ingresa a la escuela militar después de Corea. Obtiene el primer puesto de la promoción Pedro Alcántara Herrán y Saldúa del año 56. Ya siendo subteniente,
mi subteniente Nolasco Espinel Mejía, un muchacho que había sido soldado del batallón Girardot, y que le dieron la oportunidad de ser suboficial y marcha a Corea voluntario. De allá regresa, se convierte en oficial, ocupa el primer puesto de esa promoción, y qué orgullo. Va a las unidades territoriales y se retira del ejército ya en la década del 70 como teniente coronel. Hay muchas anécdotas de mi coronel Nolasco Espinel, invitado en ceremonias y en toda clase de reuniones, porque era un personaje, además era una persona muy humilde, muy sencilla. Fue invitado de honor en la comitiva que acompañó al Nobel de Literatura, a Gabriel García Márquez, a recibir su Nobel de Literatura en el año 82. Y el comentario era que si Dios estaba en todas partes, mi coronel Nolasco en casi todas. Bien. Posteriormente, su hoja de vida y su gran mérito militar hace parte del capítulo 7 del libro Grandes Soldados en la Historia de Colombia, en el capítulo de oficiales superiores como coronel, al lado de coroneles tan famosos de la guerra de independencia, como el coronel Luciano de Luyer, como el coronel Atanasio Girardot. Así es de la altura de este militar que ya murió hace unos años. Muy bien, continuamos. Tenemos propaganda que le hacíamos llegar al enemigo, propaganda de los soldados de las fuerzas de las Naciones Unidas. También llegaba propaganda del enemigo. Los soldados decían, los combatientes, los veteranos decían que no se explicaban cómo les llegaban las cartas. Aquí vemos una tarjeta de Navidad en donde dice feliz año y próspero año de las fuerzas voluntarias chinas. Entonces, en la guerra hay de todo, ¿no? Muy bien, continuamos. Continúan las operaciones. El 7 de noviembre del año 51, el batallón fue atacado después de tomarse unos cerros muy importantes, unas alturas muy importantes al norte del paralelo 38, y fue atacado por un batallón mongol. Los veteranos dicen que aguantaron 37 minutos que fueron eternos, pero que desafortunadamente por un fuego artillero tremendo les tocó que abandonar la posición. El batallón se repliega y días después es relevado de primera línea y pasa a la reserva. Se inicia en ese momento un duro invierno. Los soldados no estaban acostumbrados a eso. Hay un descanso. Incluso algunos oficiales, suboficiales y soldados van a Tokio a un servicio especial, así le decían ellos. Un servicio especial es ir a un descanso reparador allá y poder curar tanto las heridas físicas como las heridas mentales después de estos combates tan duros que tuvieron. El batallón luego sigue su entrenamiento y el 31 de diciembre, en pleno invierno durísimo, hay una misión que le encargan al batallón. ¿Cuál era? La destrucción de un puesto avanzado de observación, un PAO. Y en efecto, la noche de Año Nuevo de ese año, del 51 al 52, entonces salen las patrullas, después de un combate muy duro, logran tomarse la posición, pero ante un fuerte bombardeo enemigo, un contraataque chino, son igualmente obligados a abandonar la posición y tristemente dejando personal muerto y personal herido. Entonces, el teniente regresa de la operación, le da parte al capitán, a mi capitán Valencia Tobar, y entonces le dice que quedaron en el cerro unos muertos y unos heridos, y el capitán entonces le dice, bueno, tenemos que ir por ellos, hay que recuperarlos,
no podemos dejarlos allá. Y entonces el general que estaba allí, al lado de él, dice, pero ¿cómo así? Intentan recuperarlo y dice, sí, mi general, nosotros no abandonamos a nuestros hombres. Y entonces, en una acción osada, óigame bien, una acción osada y temeraria, y les va a dar curiosidad un nombre, el subteniente Camilo Torres, anecdótico ese nombre, con su pelotón, en una acción temeraria, va, alcanza la cresta militar, recupera los 4 cuerpos y 2 heridos que habían quedado. Regresan al puesto de mando atrasado, donde estaban los comandantes americanos, y claro, el asombro fue impresionante. Eso aumenta más la fama y la estima que le tenían estos generales al Batallón Colombia. Posteriormente viene la Operación Trueno, el 11 de mayo del 52, en una carretera cercana había quedado impactado un carro de combate, un tanque. Es un carro un tanque es un carro con una coraza, pues, y una mina impactó la oruga y entonces el tanque no se podía mover. Entonces, el Batallón Colombia envía unas patrullas, rescatan la tripulación que estaba dentro del tanque, no había podido salir, protegiéndose del fuego enemigo, logran reparar el tanque y retornan al puesto de mando, devuelven el tanque a los gringos con su tripulación completa sin heridos. El Batallón Colombia recibe de nuevo una felicitación por estas acciones osadas y temerarias. Los gringos dicen, oiga, estos colombianos son unos valientes. Bien, las operaciones continúan en una acción de patrullaje de una compañía del Batallón Colombia. Es herido por tropas chinas el subteniente Vladimir Balek Moure. Este muchacho de ascendencia checoslovaca, él quería ser piloto de la Fuerza Aérea, pero primero estudió en la Escuela Militar de Cadetes y quiso ser voluntario en Corea. Fue herido por tropas chinas en un combate en donde logró cumplir la misión. Posteriormente quedó abandonado en territorio enemigo, pero fue recuperado también en una acción osada, y como consecuencia de las heridas sufridas, murió el 21 de mayo del año 52. Y allí se dio cuenta antes de morir que habían caído también un suboficial, un cabo y 5 soldados. En homenaje a este muchacho, Corea tiene un campo que le llaman Campo Balek, que fue inaugurado en su honor. Hay una promoción de la Escuela Militar de Cadetes que lleva su nombre, la del año 2000, subteniente Vladimir Balek Moure. Y también su hoja de vida, extraordinario este muchacho, en cuanto a calidades y virtudes militares, hizo parte del libro Grandes Soldados de la Historia de Colombia en cuanto al capítulo de oficiales subalternos. Bien, posteriormente viene la Operación Klimber, la Operación Trepador. Era la toma del Cerro 400. La orden de operaciones vino a nivel divisionario, posteriormente se fragmentó a nivel regimental y se encomendó al Batallón Colombia y una unidad fundamental la toma de este objetivo. Fue seleccionada la unidad fundamental con un pelotón en primera línea y 2 pelotones, uno en apoyo y otro de reserva. Le escuché las palabras a mi general Valencia Tobar, que decían que fue brillante el planeamiento que se hizo de esta operación. Una cosa brillante, así dice él, extraordinario. Y la conducción que tuvieron las tropas. A las 4 de la mañana cruzan la línea de partida esta compañía, esta unidad fundamental,
cruza la línea de partida casi en oscuras, en una conducción perfecta. No fueron detectados porque la infiltración que hicieron fue extraordinaria y logró llegarles a las posiciones de los chinos sin ser detectado y prácticamente aniquilar al enemigo en sus propias posiciones. Un combate que duró 45 minutos. Tuvo un muerto y 15 heridos del batallón. Y los heridos fueron muy leves, realmente. Pero le propinó 25 bajas al enemigo y le capturó 3 soldados, los cuales fueron prisioneros y se les sacó inteligencia de combate. Allí fueron recuperados 21 subametralladoras y 4 fusiles ametralladoras. Igualmente recibió elogios y felicitaciones extraordinarias. Como cosa curiosa, los comandantes americanos, cada vez que utilizaban al Batallón Colombia, se iban al puesto de mando a, en forma directa, estar pendiente de los centros de comunicaciones. O sea, ellos prácticamente observaban las maniobras de combate del Batallón Colombia. Por eso le tenían gran estima. Recibió altos elogios y unas felicitaciones extraordinarias. Y óigame, pues, lo que les voy a decir no es, esto es una cosa real. Después de 70 años, todavía esta operación sirve como modelo en las escuelas de formación de oficiales en Estados Unidos. Un general llamado el general Lyman Leminster se atrevió a decir lo siguiente. Dijo, palabras textuales: es la acción mejor coordinada en 2 guerras. Digo yo, por Dios, ¿cómo un general curtido en la guerra, se atreve a decir algo así? ¿Qué vio? Una cosa impresionante. El general Van Fleet, el comandante del 8º Ejército, también se refirió a esta operación Klimber de la siguiente manera. Leo textualmente: atribuyo la meritoria conducta del Batallón Colombia a la inspirada conducción de su comandante, el teniente coronel Jaime Polanía, quien al frente de sus hombres fue herido por ráfagas de ametralladoras enemigas en sus más avanzadas posiciones. Se refiere a esta operación con lujo de detalles. Una cosa impresionante. El general Van Fleet. Entonces, estos generales que habían sido dice, he registrado con gran satisfacción el éxito de la incursión llevada a cabo por el Batallón Colombia el 21 de junio del 52 contra un pelotón enemigo reforzado y atrincherado en la colina 400. Gracias a un detallado y cuidadoso planeamiento de la operación y al acertado empleo de fuego y maniobra, la unidad encargada del avance pudo copar al objetivo, apabullar al enemigo y prácticamente aniquilarlo en sus propias posiciones. Me permito, pues, expresarle mi felicitación por la agresividad y el valor demostrado por su unidad y deseo encomiar de manera especial a los que participaron en mencionada operación. Firmado General James Van Fleet. Una cosa extraordinaria. Aquí vemos en esta fotografía al general Joseph Layton Collins, jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, condecorando al subteniente que fue el artífice de esta operación, de la operación Klimber, Marionel Bernal Abella. En una visita de Estado, aprovechó para condecorar al subteniente e imponerle la estrella de plata. Eso fue el 13 de mayo del año 53. Pero lo más curioso de esto, señores, es que este general Joseph Layton Collins es hermano
de otro general llamado James Layton Collins. James también fue mayor general. Participó en la Segunda Guerra Mundial como general de brigada. Y tuvo un hijo llamado James Jr. Layton Collins, también, que fue coronel. Y el señor general Joseph Layton tiene un sobrino tal vez bien famoso, Michael Collins. Michael Collins fue el piloto del módulo de comando del Apolo 11 que aterrizó en la Luna. Entonces, imagínense, estos generales pertenecen a una familia brillante de militares norteamericanos. El subteniente Marionel Bernal-Abella. Un comentario, ahora un año, hice una crónica sobre la operación Klimber y yo la mandé por redes sociales. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que a mi celular me llegó un mensaje. No sabía quién era. Y aquí lo tengo guardado. El mensaje hacía referencia a él y era mi teniente Marionel Bernal-Abella. Hoy en día es teniente coronel, tiene 92 años. A él le llegó la crónica de guerra que yo hice sobre la operación Klimber y me contestó. Me dio mucha alegría. Hoy tiene 92 años y está muy lúcido. Posteriormente, él cambió de arma y estuvo en la Infantería de Marina y se pensionó como teniente coronel de Infantería de Marina. Muy bien. Vemos en esta fotografía a mi coronel Alberto Ruiz Novoa, que relevó a mi coronel Polanía, y lo vemos en la foto a mi general Van Fleet cuando iban al puesto de mando del 8º Ejército a presentarse para la transmisión del mando. Bien, después de este pequeño periplo, viene el terrible mes de marzo del año 53, la famosa Operación Bárbula. Aquí el batallón, en una operación militar también, de toma de un objetivo, fue duramente golpeado ante un enemigo superior. Falló la inteligencia. Dicen los cronistas en esta operación que todo un día no hubo menos de 2.000 rondas de cañón disparadas sobre ese cerro. Entonces, claro, el batallón Colombia, bien golpeado, duramente golpeado, tuvo que abandonar las posiciones. La compañía C, que fue la que estaba en esta operación, tuvo 64 bajas, el 40% de sus hombres. Claro que al enemigo se le propinaron 150 muertos. Los chinos se toman la posición, pero entonces los chinos tenían cierta animadversión contra los colombianos por todos los golpes que les habían dado. Y entonces, antes de abandonar el cerro, los chinos exhiben 5 cuerpos. Los de 3 colonos y los de 2 americanos que no se pudieron rescatar. Y entonces abandonan la posición. Y es cuando el soldado Alejandro Martínez Roa alcanza la cresta militar y en una acción osada y temeraria ubica uno de los cadáveres, le desactiva una mina que tenía abajo y regresa a buscar a su patrulla. Claro, ante un nutrido fuego del enemigo. Cuando los soldados vieron esto, mejor dicho, eso gritaban, lanzaban las frazadas al aire, las cantimploras. Esto fue una cosa muy, muy lucida de ver cómo volvían otra vez a burlarse de los chinos. Se encuentra con el cabo Pedro Limas, textualmente, y le dice: mi cabo, vamos por los otros. Y en efecto, alcanzan la cresta militar, ubican los 4 cuerpos que hacían falta y retornan al puesto de mando del batallón. El asombro de los comandantes
no se hizo esperar. El batallón recibió de nuevo felicitaciones y por esta acción el batallón recibió 4 estrellas de plata. Y viene lo más triste que le sucedió al Batallón Colombia, la defensa del viejo calvo, de Old Bailey. En nuestra impronta, en nuestra historiografía militar, los que hemos pasado por la escuela militar, nunca se nos borra la operación Klimber, ni la operación Bárbula, ni la toma del Cerro 400, y menos Old Bailey. Entonces, después del cerro, de la operación Bárbula, en donde la compañía C había sido golpeada duramente, se preveía un ataque chino, era inminente el ataque chino. El batallón, con las otras 2 compañías, estaba en primera línea, estaba desplegado en primera línea, pero el comandante del regimiento, de ingrata recordación, el coronel Kerr, comandante del regimiento 21, ordena un relevo en posición. Entonces, inmediatamente el comandante del batallón, mi coronel Ruiz Novoa, le solicita no hacerlo porque es inoportuno, porque se sabía en el ambiente que había un ataque chino, pero no se sabía cuándo, ni a qué horas. Se impone la orden del comandante del regimiento y, en efecto, entre las 3 y 4 de la tarde comienza ese relevo en posición. Y los chinos estaban observando. Delante del viejo calvo estaban 2 puestos avanzados de combate, Dale y Port Short. Y entonces inician los chinos a atacar estos puestos avanzados de combate, que eran, digamos así, la antesala a todo el resto de la tropa que se encontraba en Old Bailey. Y a las 20 horas, señores, se desencadenó el infierno. El primer batallón del regimiento 423 de la división 141 del 60º ejército chino asalta la posición del batallón Colombia a sangre y fuego. Eso parecían hormigas, decían en los relatos de los sobrevivientes, que fueron conmovedores. Se desencadena el infierno. La tierra tembló. Los gritos de agonía y desesperación no se hicieron esperar. El combate cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada. Los comandantes no lograron dar las instrucciones del caso. Vino el caos y entonces el comandante del batallón tenía una reserva. Era una unidad fundamental. Una compañía de soldados americanos la tenía de reserva a órdenes del batallón. Y tristemente el comandante del regimiento, el coronel Kerr, la utilizó para apoyar al batallón norteamericano que se encontraba a mano derecha. Pues claro, esto fue un terrible error. Dejaron al batallón sin reserva estratégica. El batallón Colombia resiste oleadas tras de oleadas de ataques y en la madrugada es prácticamente obligado a abandonar la posición. Declarado el viejo calvo, el cerro Old Bailey, como tierra de nadie, y automáticamente la Fuerza Aérea bombardea y, como se dice en el algor militar, aplana el cerro. No, el batallón tuvo 95 bajas, 97 heridos y 30 prisioneros. El 30% del batallón, en una sola misión. Claro, las bajas chinas fueron 3 veces más. 750 hombres encontrados en el cerro, casi despedazados, después de ese bombardeo tremendo que se realizó. Aquí vemos una foto de un corresponsal de guerra cuando el batallón abandona la posición después de haber resistido oleada tras de oleada. Le tuvo que abandonar la posición porque nadie lo apoyó, tristemente. Y esta foto un corresponsal de guerra tomó cuando la Fuerza Aérea bombardeaba el cerro, pues que le daban con toda. Aquí una portada del diario El Espectador, donde hace referencia. Llegaron las noticias aquí, inclusive el comandante del batallón, mi coronel Alberto Ruiz Novoa, le tuvo que oficiar
explicando qué sucedió en Old Bailey. Yo guardo muy celosamente esa carta que nos dieron a nosotros, y me acuerdo tanto picado en stencil en esa época. Eso no había computadores ni nada, eso era máquina de escribir, se picaba el stencil. Yo celosamente tengo una copia de esa explicación que le rinde el comandante del Batallón Colombia al comandante del Ejército Nacional en Bogotá, explicando por qué tanta mortandad. Aquí vemos el monumento a Old Bailey, que está en el Ministerio de Defensa Nacional en Bogotá. Vemos Old Bailey y las alturas de Cunzón. Delante está el famoso soldado de infantería. Aquí vemos a mi coronel Ruiz Novoa recibiendo una condecoración de la República de Corea. Las operaciones continuaron. Después hubo una reorganización de la unidad. Hubo ciertas discrepancias entre los dos comandantes, el coronel Kerr y el comandante del batallón. Entonces, los mandos militares decidieron trasladar al Batallón Colombia al regimiento 17, los Búfalos. Allá fue recibido también con mucha estima, con mucha consideración, porque el otro comandante era de ascendencia latina, era un puertorriqueño, y bueno, allí el Batallón Colombia logró curar después de ese cruento combate en Old Bailey, curar sus heridas. Posteriormente viene el relevo, el tercer relevo, asume el mando del batallón el coronel Carlos Ortiz Torres, y un mes después las conversaciones de paz que se venían adelantando dieron su fruto, se firma el armisticio y el cese de las hostilidades, en donde se fija la zona desmilitarizada por el paralelo 38 como la división entre las dos Coreas. A partir de allí, el batallón adelanta misiones de control militar de área, y en junio del 54 es relevado el señor coronel Carlos Ortiz Torres por el coronel Antonio Convers Pardo, quien llega a Corea con el ánimo de gestionar el regreso del batallón a su patria. Y en efecto, el 29 de octubre del 54 zarpa del puerto de Incheon el buque General Stewart de la Marina de Guerra de los Estados Unidos con el último relevo del Batallón Colombia. Llegan a su país, son recibidos por el presidente de la República en una ceremonia muy, muy bonita en Bogotá, y se le concede la Orden de Boyacá a la bandera de guerra del batallón. Bien, vamos a hacer un recuento rápidamente de la participación de la Armada en esta guerra. La Armada aportó una fragata de guerra, la Almirante Padilla, quien zarpa de Cartagena con destino a San Diego para hacerle reparaciones generales en cuanto a su logística y en cuanto a su armamento. Terminan estas reparaciones y el 22 de abril zarpa la Padilla rumbo al lejano oriente con un convoy militar. Arriban a la base naval de Yokosuka en Japón, y el 6 de mayo queda bajo el control operacional de la Fuerza de Tarea 95. ¿Cómo están organizadas las tropas navales? De la siguiente manera: bajo el mando operacional del almirante Charles Turner Joy, tenía 3 fuerzas de tarea. La principal, que era la 77, con 3 portaaviones, un acorazado, 2 cruceros pesados y 18 destructores. La 95, que era una fuerza de escolta y de bloqueo, con 2 portaaviones ligeros y 80 buques menores, entre ellos la Padilla. Y la Fuerza de Tarea 90, que era una fuerza anfibia, una fuerza de batallones de infantería de marina. Bien, hubo una patrulla naval en 2 fases. El 4 de mayo del 51 zarpa de Yokosuka directo a Sasebo, y allí se reúnen por primera vez marinos colombianos con buques de 7 nacionalidades. Fue un intercambio bien importante para los marinos colombianos.
el 13 de mayo participa en el despeje de la ruta Cigarret, que esta ruta Cigarret fue la que generó el desembarco del general MacArthur en Inchón, días después, porque estaba sembrada de minas. Posteriormente, el 18 de mayo, pide permiso a sus comandantes navales probar sus baterías, y es cuando es por primera vez que la Padilla dispara, hace 16 disparos sobre el continente asiático. El 19 de mayo participa en la operación Ashcan, que era un asalto anfibio sobre unas playas. Participa en la destrucción de una mina de 50 centímetros de diámetro que habían dejado los chinos, obteniendo reconocimiento. La participación de la Armada en la guerra de Corea consistió en misiones de patrullaje, interdicción, bombardeo de costa, escolta antisubmarina y antiaérea, operaciones antiminas, y haciendo parte de la Fuerza Tarea 95. Las distintas fragatas que participaron en Corea: la Almirante Padilla del 51 al 52, el Relevo, la Capitán Tono del 52 al 53, la Almirante Brión del 53 al 54, la Capitán Tono que regresó del 54 al 55, y termina la Padilla en el año 55. Aquí vemos las fotos de las famosas fragatas. Aquí vemos sus tripulaciones, los oficiales navales. Bien, ¿qué conclusiones dejó el Batallón Colombia? El Batallón Colombia aportó en total 4.255 hombres, tuvo 608 bajas, el 15% de sus efectivos. Si no hubiera sido por Old Bailey, hubieran sido mucho menos, desafortunadamente. Tuvo 130 muertos, 448 heridos, 28 prisioneros y 2 desaparecidos. Esos 2 desaparecidos nunca se supo. Nunca los devolvieron los chinos. Colombia estrechó unos lazos fuertes de amistad y compañerismo después de Corea hasta el día de hoy. El ejército se moderniza, se actualiza la doctrina militar, se publican algunos libros. El personal que recibió menciones muy importantes fueron 18 hombres, recibieron la estrella de plata, 25 la estrella de bronce con B al valor, 2 legiones al mérito, una de Corea y una de Estados Unidos, 345 medallas de honor al deber cumplido y 117 cruces de hierro. El 23 de octubre del 54, el glorioso Batallón Colombia fue desmovilizado. La bandera de guerra del Batallón Colombia se encuentra en la oficina del cuartel general del comandante del ejército en Bogotá. Allí está. Igual la bandera del Batallón Colombia número 2, y actualmente la bandera de guerra del Batallón Colombia número 3, que es la que está en el Gorash, hace parte de las tropas de la Fuerza Multinacional de Observadores. La gratitud de Corea a Colombia ha sido infinita. Se selló ese pacto de sangre entre coreanos y colombianos. Eso repercutió en una cooperación a nuestro país de una generosa ayuda, tanto económica y como humanitaria, por la tragedia del Nevado del Ruiz. Y se inició un plan de becas a descendientes de combatientes, a los cuales se les dan un pregrado gratis, una manutención durante su tiempo de estudio, y les dan un nuevo idioma, a conocer un nuevo idioma. Se firmó un tratado de libre comercio con Corea como cooperación estratégica, y las relaciones de afecto y de amistad han sido eternas. Corea vive muy agradecida con Colombia. Hoy en día, ustedes saben que Corea del Sur es una potencia económica muy importante, hace parte de los llamados países tigres asiáticos, una economía muy fuerte, y es un aliado incondicional de los Estados Unidos. Hay una promoción del año 2000 de subtenientes de la escuela militar en nombre a estos hombres que dieron su esfuerzo en Corea. Se llama la promoción Héroes de Corea. Y después de esto, el Estado colombiano
después de 50 años, reconoció, imagínense, se demoró 50 años, tristemente, el Estado colombiano en reconocer el pago de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes a veteranos en situación de precariedad. Eso se hizo en el año 2000, 50 años después. Bien, y ya estoy terminando, una pequeña, tristemente, un pequeño episodio, un episodio doloroso del Batallón Colombia, del glorioso Batallón Colombia. En una mala decisión política, los mandos deciden utilizar el Batallón Colombia para reprimir una manifestación de estudiantes en el centro de Bogotá, y el resultado fueron 13 muertos y 100 heridos. Doloroso lo que le sucedió al Batallón Colombia por una mala decisión. Bien. No, decía que las conclusiones generales de la Armada fue que sin el dominio de los mares, pues las guerras modernas se pierden tanto en lo político como en lo militar. Las operaciones militares terrestres y aéreas dependen del abastecimiento, y este viene, en este caso, del Océano Pacífico. Mi general Van Fleet dijo que no hubiéramos subsistido en Corea sin la Marina. La supremacía naval es esencial para llevar a cabo una campaña insular, dijo mi general Douglas MacArthur, afirmó. La participación de la Armada como integrante de las fuerzas navales de las Naciones Unidas dejó una profunda huella por la experiencia adquirida. El entrenamiento de 5 tripulaciones en todos los aspectos operativos en tiempo de guerra, en los campos de antisubmarinos, guerra de superficie, defensa antiaérea, guerra electrónica, comunicaciones e inteligencia. Las relaciones comerciales en el campo naval y militar, el suministro de 2 corbetas coreanas, la Nariño y la Tono, y su posterior transferencia de tecnología. Aquí vemos las 2 corbetas muy modernas que tiene la Armada República de Colombia para ampliar sus misiones de cobertura en sus mares. Bien, quiero mostrarles esto. Es un cuadro cuando se conmemoraron los 40 años. Vemos la medalla de las Naciones Unidas. Vemos la medalla de las Naciones Unidas, los países que la integran. Vemos el presidente, el líder, Kim Il-sung. A la derecha está Douglas MacArthur. Las diferentes tropas que hicieron parte de los 22 países de las Naciones Unidas. Y como curiosa, este es el número 5, se mandaron a imprimir 1000 para repartirlas por el mundo, en su gran mayoría a los veteranos. Este es de un veterano que me la donó, es el número 5 de 1000. Y viene, yo lo tengo, viene con la firma del litógrafo que está aquí, no se alcanza a ver, y abajo también firmó los 1000 cuadros que hizo. Aparecen con los sellos secos de originalidad. Bien, aquí vemos el cementerio en donde reposaron las tumbas de los colombianos que cayeron en Corea. Estos cuerpos fueron repatriados en el año 74 a Colombia. Algunos están en el Panteón Nacional en Bogotá, otros, de acuerdo a las familias, se los llevaron a sus ciudades de origen. Una placa de los marinos del almirante Padilla a los soldados del Batallón Colombia. Esta placa está en Corea, enero de 1952. Es un monumento que al soldado colombiano en Corea, el famoso follow me que llaman. Bien, aquí vemos en esta fotografía al presidente de Corea del Sur, cuando impuso la Orden del Mérito de Seguridad Nacional a los señores Fernando Landazábal Reyes, que fue ministro de Defensa, fue general, comandante del Ejército, comandante general y ministro cuando el gobierno de Belisario Betancur, a mi general
Bernardo Lema, que en esa época era coronel, Bernardo Lema Henao también, héroe también en el Chamizo, y Francisco Caicedo Montúa, también otro veterano, héroe también, y a mi mayor, en esa época, Nolasco Espinel Mejía. Esto fue en el año 72. Posteriormente, la inauguración del Monumento a los Héroes de Corea en Bogotá, esto fue en octubre del 94. Vemos en la fotografía a tropas del Guardia Presidencial rindiendo honores a 3 veteranos, mi general Valencia Tovar, el almirante Parra y mi coronel Caicedo Montúa. Les decía que mi coronel Francisco Caicedo Montúa, que es uno de los héroes, extraordinario el desempeño cuando él fue subteniente en Corea, allá en el Chamizo, es familiar muy cercano del doctor Armando Barona Mesa. Aquí vemos al señor general Barry McCaffrey, quien fue comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general de 4 estrellas, pero él había sido comandante de la famosa División 24, que es muy nombrada dentro del ejército de los Estados Unidos, la que el general ese, Brian, ¿se acuerdan? Blanchard Bryan, dijo que había combatido en varias guerras, pero que viendo combatir al Batallón Colombia había visto lo más soberbio, lo más augusto. Entonces, él, el general McCaffrey, que posteriormente fue zar antidrogas, cuando se retiró del ejército, después de una carrera de 40 años, le entrega una nota de estilo, porque él fue, como les digo, comandante de esa emblemática unidad militar del ejército de los Estados Unidos. Esta fotografía es muy curiosa, la quise colocar aquí, pues aquí vemos a 2 cabos, el cabo Torres y el cabo Marino Zuna. Yo con el cabo Torres lo conocí de sargento mayor en ejército y me comentaba mucho de todos los días hablamos porque trabajamos en el departamento 3 de ejército. Ellos llegaron a ser sargentos mayores del ejército colombiano. Aquí dice, autografiada la foto, dice, para el señor mayor Rodríguez Richie, de su subalterno y amigo, sargento mayor Torres, que es el primero de la izquierda. Como cosa curiosa, me comentó que en una oportunidad el general Van Fleet, pasando revista de las tropas, se le paró al frente y él era como chicorio de estatura y se le paró ese mono así alto de 1,90. Qué susto la de ese cabo segundo. Este fue el que me dijo a mí, este señor me dijo a mí que a él lo habían sacado, que lo habían seleccionado por liberal. Imagínense, de modo que, como nota anecdótica. Aquí visitando la tumba, en una ocasión que estuve en Washington, visitando la tumba del general James Van Fleet, en el cementerio de Arlington, en Washington. Otra anécdota, este general tuvo un hijo llamado James Alward Jr. Van Fleet, y ese muchacho fue capitán, piloto de la Fuerza Aérea. Y en una operación de bombardeo en Corea, el muchacho quedó desaparecido en combate. La placa en uno de los jardines, ustedes seguramente conocen Arlington, que es un cementerio, el cementerio militar, y es un orgullo para cualquier familiar que un familiar cercano de ellos repose en sus restos en Arlington, es mucho orgullo. Él quedó desaparecido, entonces la placa dice allí, Lost en Corea, desaparecido en Corea. Entonces imagínense cuando le cuentan al general, comandante del ejército de las Naciones Unidas, que el hijo no aparecía. James Allard. Posteriormente el general fue relevado porque se vino a menos anímicamente. Este general, yo lo he estudiado mucho, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, también era un hombre curtido en la guerra, además quiso mucho al Batallón Colombia, siempre iba y lo visitaba, estaba pendiente de él. Bueno, muy bien. Algunas referencias. Esta conferencia pues la he obtenido por los libros que he leído, por las entrevistas que tuve a veteranos, he tenido como esa oportunidad, leer sus revistas,
ver sus videos, las publicaciones que ha tenido Ejército, etcétera. Aquí están los libros extraordinarios, escrito por mi coronel Caicedo, por mi general Ruiz Novoa, por mi general Valencia Tovar, un gran personaje, un gran general. Tal vez puedo decir que mi general Valencia Tovar es el verdadero representante del pensamiento militar en Colombia. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias.